Estamos continuando hoy con nuestro estudio del Sermón del Monte. En realidad estamos acercándonos al final de esta serie de mensajes que hemos estado compartiendo ya por 14 semanas. Va a terminar siendo unos 4 meses todo este estudio compartiendo una vez cada semana. Pero estamos acercándonos al final de esta serie de mensajes, y hoy voy a entrar en el capítulo 7 de Mateo. Si tienes acceso a tus Biblias, puedes abrir a tu Biblia en el capítulo 7 de Mateo. Es el último capítulo en este discurso de Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Y hemos tomado el tiempo, un buen tiempo, para estudiar todos los principios en los otros capítulos, en los capítulos 5 y 6. Y ahora vamos a tener 3 enseñanzas más, incluyendo hoy. Vamos a tener tres enseñanzas más para hablar sobre principios aquí en Mateo capítulo 7. Y básicamente cuando empezamos a entrar en Mateo capítulo 7 y ver el discurso y la enseñanza de Jesús aquí en Mateo capítulo 7, básicamente un resumen de lo que Jesús habla en este capítulo 7 es que Jesús empieza a hablar sobre las dinámicas en nuestras relaciones con los demás. Cuando empezamos a caminar en todo lo que Él nos ha enseñado en los otros capítulos, ¿no? Entonces, cuando tú de verdad empiezas a caminar en las 8 bienaventuranzas que hemos estudiado, cuando tú empiezas a caminar y desear caminar en la cultura del reino de Dios, viviendo un estilo de vida del Sermón del Monte, ¿sabes lo que sucede? Empieza a afectar las relaciones que tú tienes con otras personas a tu alrededor. Entonces hay ciertas dinámicas, hay ciertos resultados que son fuertes, que empiezan a ser evidentes en nuestras relaciones interpersonales. Y mientras las personas intentan caminar en esta obediencia radical al Sermón del Monte que vemos en el Sermón del Monte, experimenten desafíos. Eso es parte del proceso de tratar de caminar en santidad en este mundo. Es parte del proceso de tratar de caminar en pureza en este mundo y caminar bajo esos principios del Sermón del Monte, en este estilo de vida del reino de Dios. Empiezas a caminar, intentar caminar en esos principios, experimentamos desafíos muchas veces en nuestras relaciones con otros. Y algunas experiencias de caminar en este estilo de vida de la cultura del reino de Dios son positivas. Algunas experiencias, cuando empezamos a dar nuestras vidas a este estilo de vida, algunas experiencias son positivas y otras son negativas también. Entonces, si tienes tu Biblia aquí en Mateo capítulo 7, si puedes ir al versículo 1 conmigo, y empezamos con este primer versículo en Mateo capítulo 7, y tal vez uno de los versículos más citados en todo el Nuevo Testamento, y vamos a ver aquí lo que dice en Mateo capítulo 7 versículo 1. Mira lo que la palabra de Dios dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿no? Entonces, ese es el primer versículo aquí, un versículo, como les dije, uno de los versículos más citados tal vez en el Nuevo Testamento, pero no solo el versículo más citado, pero tal vez el versículo más mal interpretado también, cuando llegamos a este punto donde dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque muchos han mal interpretado este versículo para decir algo. Han malinterpretado este versículo para decir que nunca debemos señalar nada que está mal, nunca debemos señalar nada que está equivocado en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, diciendo, y eso es como han malinterpretado este versículo, algunos diciendo que tenemos que evitar cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de evaluación en la vida de otra persona o en el mundo, en las situaciones. Pero como vamos a ver en este pasaje estudiando esta mañana, Jesús nos enseña que debemos juzgar, pero juzgar con un corazón que no debemos juzgar, pero no debemos juzgar con un corazón incorrecto. No debemos juzgar con la información incorrecta. Jesús, cuando empezamos a ver todo el contexto de las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que no está diciendo que no debemos juzgar.
Porque es posible juzgar y evaluar cosas en esta vida sin tener un corazón crítico. Es lo que vamos a tratar de entender lo que Jesús está diciendo. No podemos sacar solo este versículo de contexto y solo porque dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Decir, bueno, no tienes que juzgar, no tienes que evaluar, no tienes que hacer estas cosas. Tenemos que ver todo el contexto de las enseñanzas de Jesús. Tenemos que comparar escritura con escritura para poder interpretar los pasajes en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Entonces, raras veces, hermanos, podemos leer un pasaje aislado para recibir un entendimiento completo de lo que Dios quiere decirnos. Entonces, el Espíritu Santo espera que usemos la Escritura para interpretar la Escritura. Entonces, es la verdad con este versículo que vemos aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1. Pero Jesús, aquí en este capítulo, empieza a hablar sobre el tema del juicio. Y no te olvides que dos versículos antes en este discurso, Jesús, ¿qué es lo que dice? En el capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, este versículo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es básicamente un resumen de todos los capítulos 5 y 6 que hemos visto. Jesús está diciendo que debemos hacer que el reino de Dios sea la prioridad más fuerte en nuestra vida. Más importante que finanzas, más importante que prominencia, es caminar en el reino de Dios. ¿Qué es caminar en el reino de Dios? Conectados con nuestro Rey, viviendo para su gloria, trabajando y obrando para extender su reino en esta tierra y caminando en santidad, caminando en pureza en nuestra vida personal. Entonces, cuando algo sucede, cuando tú empiezas a caminar en esos principios del reino de Dios, de las bienaventuranzas, cuando tú empiezas a conocer la constitución del reino de Dios, automáticamente el asunto que surge es el tema de juicio y las críticas. Y el tema de juicio, creyentes tal vez juzgando a otros creyentes o creyentes juzgando a otros, es un tema que nos puede confundir y por eso necesitamos desarrollar eso y ver qué es lo que Jesús está tratando de decirnos, porque el tema del juicio ha sido ciertamente una parte muy fuerte de las conversaciones en la sociedad, especialmente considerando los últimos 20 años. ¿Por qué? Si puedes considerar conmigo el estado de este mundo, el estado de la sociedad. ¿Por qué este tema de juicio y críticas es tan importante, especialmente en estos últimos años? ¿Por qué? Porque personas están tratando de caminar libres en cualquier nivel del pecado sin ningún límite. Ese es el estado del mundo, ese es el estado, lo que estamos viendo cada día, que está aumentando el pecado y las tinieblas. Entonces, en muchas áreas podemos ver que personas en el mundo están tratando de simplemente caminar libres en cualquier nivel del pecado sin ningún límite. Podemos verlo o no, como la sociedad está cambiando delante de nuestros ojos. Entonces, no solo estoy hablando de, como antes, los temas del aborto, de la homosexualidad, pero sabemos que ahora la conversación ha cambiado en el mundo para incluir otras cosas, para incluir el tema de la identidad de género, por ejemplo, porque personas quieren vivir sin límites. Ahora están hablando sobre la pedofilia, tratando de sacar a la pedofilia de la lista de desórdenes mentales para que simplemente sea una preferencia sexual. Entonces la sociedad está cambiando, la oscuridad y el pecado están aumentando. Entonces, en medio de todo eso, tienes a creyentes, en medio de todo eso en el mundo, tenemos a creyentes que quieren vivir una vida radicalmente enamorados de Jesús. Entonces, obviamente surge este tema del juicio y las críticas. Entonces, críticas de otros hermanos en la fe, críticas de las personas que caminen en el mundo y no caminen con el Señor Jesús. Como les dije, más y más hoy en día las personas quieren caminar completamente libres en su pecado, y cuando son confrontados en su pecado,
Cuando hablamos sobre la moralidad que enseña la Biblia, ¿qué es lo que dicen las personas en el mundo? Dicen que somos intolerantes, dice que solo estamos juzgando y criticando y que debemos simplemente aceptarlos. ¿Te das cuenta cuán importante es entender este principio? Porque pueden sacar este versículo de contexto y dice, Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No me puedes juzgar, no me puedes criticar, no me puedes decir nada, yo voy a vivir libre en mi pecado. Entonces no puedes decir, tienes que ser tolerante, me tienes que aceptar. Y tenemos que entender este principio de verdad y ver todas las enseñanzas de Jesús, el contexto, y ver qué es lo que Jesús está diciendo. Entonces las personas en el mundo dicen que no debemos juzgar, entonces muchos están confundidos. Esta confusión afecta a muchos, aún muchos dentro de la iglesia. Y quiero decirte que en realidad este concepto de juzgar, ¿sabes lo que significa? Significa evaluar. Es una de las definiciones de esta palabra juzgar. La palabra significa evaluar. Hermanos, tenemos que evaluar como cristianos lo que es bueno. Tenemos que evaluar lo que es correcto. Tenemos que evaluar y determinar si algo es incorrecto. Tenemos que evaluar si algo es peligroso o dañino para que podamos proteger a nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Entonces, el juicio es necesario. Evaluar es necesario. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en la enseñanza hoy. Vamos a entender en esta enseñanza que Jesús en ninguna manera está prohibiendo juzgar en este versículo. Vamos a entender que lo que sí está señalando Jesús es la forma, escuche eso, es la forma por la cual juzgamos. Lo que sí Jesús está señalando es la condición de nuestro corazón. Y si lo hacemos y juzgamos con dureza en nuestro corazón, entonces una vez más la condición de nuestro corazón. Porque en diferentes situaciones estoy seguro que has escuchado a alguien tal vez decir, yo no quiero juzgar, no puedo juzgar. Pero la respuesta correcta, hermanos, es que tenemos que aprender a juzgar como la Biblia nos enseña que debemos juzgar. Este es el punto que tenemos que entender. Y les digo, es fuerte este principio porque en la sociedad hoy en día, cuando decimos que vamos a juzgar o evaluar algo, es básicamente considerado una mala palabra hoy en día. ¿Cómo puedes juzgar? ¿Cómo puedes evaluar a alguien? Entonces malinterpretamos y tergiversamos este versículo 1 aquí en Mateo 7 y no entendemos de verdad este principio. Hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos que evaluar lo que es correcto. Tenemos que declarar lo que es correcto. Tenemos que pararnos firmes contra el pecado en este mundo. Tenemos que evaluar lo que es incorrecto y dañino de acuerdo a las Escrituras. El propósito de juzgar, quiero decirles, el propósito de juzgar es quitar las cosas que impiden o retienen el amor. El propósito de juzgar no es, escúchame bien, el propósito de juzgar no es tener un espíritu de venganza contra alguien que te molesta. Eso no es lo que queremos. No solo queremos tener un espíritu que critica y tratar de ganar discusiones y tener la razón todo el tiempo. Tenemos que aprender, y Jesús quiere enseñarnos a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Y es un tema mucho más grande que solo tener un espíritu de venganza o querer criticar a los demás. Entonces, una vez más, el propósito de juzgar es quitar cualquier cosa que retiene el amor. Es de afirmar lo que es correcto y exponer lo que no está bien en los ojos de Dios. Entonces, en realidad, el juicio, podemos entender de esta manera, es una expresión de la misericordia y el carácter de Dios. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Escúchame, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando el pueblo de Dios recibió una bendición de Dios cuando ellos han sido fieles para juzgar. Y también vemos otros ejemplos donde el pueblo de Dios tenía problemas o vemos que Dios no estaba complacido con ellos porque ellos decidieron no juzgar.
Entonces, juzgando como la Biblia nos enseña a juzgar, trajo bendición. Y no juzgando como la Biblia nos enseña a juzgar, trajo problemas. Tenemos que entenderlo. En este pasaje, en Juan 7:24, en Juan 7:24, porque voy a regresar a este versículo en un momento, pero aquí estamos en Mateo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero comparamos con otras escrituras. Mire lo que Jesús mismo dice en otro pasaje, en Juan capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, pero dice aquí en otro pasaje, sino juzgad con justo juicio. Entonces este versículo, Juan 7:24, es un versículo que tenemos que conocer tan bien como conocemos el pasaje en Mateo 7, versículo 1. Porque este versículo en Juan 7, este versículo nos trae más luz con respecto a este tema del juicio. Aquí Jesús nos ordena a juzgar, pero con un justo juicio. Quiero que prestes atención a esta frase, justo juicio. No solo juzgar, dice, según las apariencias. No solo juzgar de acuerdo a las opiniones y las apariencias humanas. La verdad es cuando menospreciamos el justo juicio, el pecado aumenta. Cuando menospreciamos el justo juicio, el pecado aumenta. Estoy hablando de todos los ambientes de la vida. Cuando despreciamos y menospreciamos un justo juicio en nuestra familia, en la congregación, en el trabajo, en la sociedad en general, el pecado aumenta. Entonces hemos visto en el capítulo 5 que la iglesia de Jesús tiene un llamado. La iglesia de Jesús tiene el llamado de ser sal y luz en esta tierra. Entonces, hermanos, si tenemos el llamado de ser sal y luz en esta tierra, tenemos el mandato. Tenemos el mandato de ser voces y testigos de la verdad en este mundo. Como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como creyentes, como seguidores de Jesús. Hemos visto en el Sermón del Monte que tenemos el llamado de ser sal y luz en esta tierra. Y eso significa que tenemos el mandato de levantar nuestra voz. Tenemos el mandato de ser voces y testigos de la verdad en este mundo. Y ese es un problema muy grande en la sociedad hoy. ¿Por qué? Porque somos enseñados a no juzgar. Somos enseñados a no juzgar a ninguna otra persona. Somos enseñados a no ofender a nadie. Somos enseñados a ser tolerantes porque ese es el amor. Somos enseñados a no señalar ningún pecado en la vida de otra persona. Entonces el mundo y la sociedad en este momento nos enseña a menospreciar el justo juicio. Entonces, ¿cuál es el resultado? Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. El resultado es que el pecado aumenta en la tierra y el resultado es que el diablo tiene más oportunidades para destruir las vidas de las personas. Hermanos, en el tiempo de Jesús, era un principio establecido que estaba bien, estaba correcto traer un justo juicio de acuerdo a la palabra de Dios contra personas, contra situaciones que no estaban correctas en los ojos de Dios. Entonces, cuando Jesús habla aquí en Mateo 7, versículo 1, está hablando en un contexto, en un ambiente, está hablando a personas que ya sabían que juzgar justamente de acuerdo a la Biblia era algo aceptado en aquellos tiempos. Entonces, si podemos entender este principio, lo que sí Jesús está prohibiendo es juzgar con un corazón incorrecto. Lo que sí Jesús está prohibiendo es juzgar con la información equivocada, como hemos hecho tal vez muchas veces en nuestras vidas. Jesús está hablando en contra de ese tipo de juicio. Entonces tenemos que leer este versículo en el contexto de lo que Jesús enseñó sobre el juicio en muchos otros pasajes también en la Biblia. Para entender este tema del juzgar, tenemos que escudriñar el consejo completo de la palabra de Dios. Una vez más, aquí en el capítulo 7, Jesús está hablando de cómo debemos reaccionar. Está hablando de cómo debemos responder a los demás. Mientras seguimos adelante tratando de vivir el estilo de vida de la cultura del reino de Dios, mientras seguimos adelante tratando de caminar en las 8 bienaventuranzas, va a traer desafíos a nuestra vida, va a afectar las relaciones que tenemos con otras personas, va a ser experiencias positivas y experiencias negativas.
Pero cuando seguimos adelante tratando de vivir este estilo de vida y la cultura del reino de Dios, tenemos que entender este principio del juicio. No te olvides que todos los versículos en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 están conectados. Jesús está conectando esos principios con un gran propósito. Entonces en este capítulo 7 tenemos que leer el contexto, entender el versículo 1 en la luz de los otros versículos hasta el versículo 6, porque Jesús sigue desarrollando este principio. No solo termina allí, dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús sigue con la enseñanza. Entonces en los versículos 2 a 6, en realidad si tú continúas y vamos a leer esos pasajes también, pero si sigues leyendo versículos 2 a 6, Jesús afirma la necesidad de juzgar, obviamente, pero con un justo juicio. Entonces Jesús no está menospreciando el acto de juzgar, está hablando en contra de juzgar con un corazón incorrecto. Yo sé que muchas veces somos culpables porque en vez de juzgar con un justo juicio, hemos juzgado con un corazón incorrecto, hemos juzgado con un espíritu de venganza en nuestro corazón. Entonces no te olvides que el versículo 1 en capítulo 7 está conectado al final del capítulo 6. Entonces, justo después de decirnos en Mateo 6, 33, justo después de decirnos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice justo después, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tratando de caminar en santidad, tratando de caminar en pureza, tratando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, viene acompañado con desafíos grandes. Cuando tú empiezas a tomar todas esas palabras que hemos estado enseñando ya por tantas sesiones, si es más que conocimiento para ti, si tú empiezas a caminar en las bienaventuranzas en tu vida diaria, si tú empiezas a caminar en la cultura del reino de Dios, si tú empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, va a venir acompañado con grandes desafíos. Pero Jesús no quiere que seamos retenidos ni detenidos en nuestra búsqueda de su reino. ¿Y sabes lo que Jesús está haciendo aquí en Mateo capítulo 7? Está luchando por tu corazón. Está luchando para ganar tu corazón y mi corazón. Entonces está luchando por ganar nuestro corazón en este pasaje, porque nos va a explicar en los versículos 3 a 5 que si pasamos todo nuestro tiempo juzgando y criticando a las personas que no están tan comprometidas y apasionadas como nosotros, nos va a distraer de la prioridad que es nuestra búsqueda constante del reino de Dios. Déjame leerte lo que dice aquí una vez más en Mateo capítulo 7, pero leemos versículos 3 a 5. Y mira lo que Jesús empieza a explicar. Versículo 3, debes conocer esos pasajes, pero vamos a leerlos nuevamente, que el Espíritu Santo traiga una nueva luz para nosotros en este día. Pero una vez más, déjame empezar desde el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, versículo 1. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Vamos a regresar a esto en un momento. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, Jesús dice algo muy fuerte. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y dice, entonces verás bien. Esta frase es muy importante, subraya eso, toma nota. Verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, versículo 3 una vez más. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una tentación normal para nosotros criticar a personas que no están tan comprometidas con las cosas de Dios como nosotros. Y Jesús dice, no lo hagas, no lo hagas. No es nuestro lugar criticar las personas que tal vez no están tan comprometidas y enamoradas de Jesús como nosotros. Cuando tú empiezas a correr tras Jesús, cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios,
Cuando tú empiezas a enamorarte más de Jesús, vas a entender algo en el proceso. ¿Sabes lo que vas a entender? Vas a entender que no todos están tan enamorados de Jesús y apasionados por Jesús como tú. Y hermano, tienes que guardar tu corazón para en este momento no juzgar y criticar a los que no están corriendo tan rápido tras Jesús. Ay, Dios mío, yo necesitaba esta enseñanza hace 5 años atrás, les digo. Mira lo que Jesús dice también en Mateo 7, versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces Jesús empieza aquí en el versículo 6 a hablar del otro extremo, muy interesante, y nos enseña otra cosa, nos enseña que no debemos ser afectados por las personas que critiquen y juzgan nuestro compromiso con el Señor y nuestra pasión por Jesús. ¿Has experimentado eso una vez en tu vida? No seas tan fanático, no corres tan rápido. ¿Por qué estudias tanto? ¿Por qué tantas veces a la iglesia? No, entonces Jesús dice también, no debemos ser afectados por las críticas y los juicios de los demás con respecto a nuestro compromiso con el Señor, con respecto a nuestra pasión por Jesús. Porque cuando empiezas a buscar el reino de Dios con todo tu corazón, ¿sabes qué? Las personas te van a criticar a ti también. Cuando tú empiezas a correr tras Jesús, cuando tú empiezas a dar tu vida a la palabra de Dios, cuando tú empiezas a buscar el reino de Dios con todas tus fuerzas, las personas te van a criticar también. Y tenemos que mantener nuestros ojos fijados en la meta y el objetivo. No debemos permitir que las críticas de los demás nos distraen tampoco. Entonces Jesús dice y nos muestra aquí en este pasaje, preocupándonos con criticar a los demás y permitiendo que las críticas de los demás nos afecten, son obstáculos grandes que afectan nuestra capacidad y habilidad de poder buscar el reino de Dios y su justicia. No se olviden, les dije que la palabra juzgar, una de las definiciones de la palabra juzgar, significa evaluar. Tenemos que evaluar. Si no lo hacemos, podemos experimentar grandes problemas en nuestra vida. Si no evaluamos y juzgamos las cosas correctamente con un justo juicio, podemos experimentar grandes problemas en nuestra familia, en nuestro círculo de influencia. Entonces la palabra juzgar está hablando de sí. Significa que tenemos que afirmar lo que es correcto en los ojos de Dios y exponer y quitar lo que no es correcto y dañino en los ojos de Dios. Entonces para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer las escrituras para entender cómo Dios define lo que es correcto y lo que no es correcto. Mira este pasaje una vez más que hemos leído en Juan 7, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús dice que tenemos que alejarnos a veces, tenemos que tener una mirada más amplia para poder juzgar con un justo juicio. No dice aquí que no debemos juzgar, solo dice que debemos juzgar con un justo juicio. Entonces mira una vez más lo que hemos leído en Mateo 7, versículos 3 y 4. Los voy a leer otra vez esos pasajes, pero dice versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí una viga en el ojo tuyo? Hermanos, nos habla de cómo no debemos tratar de sacar la paja del ojo de nuestro hermano sin sacar la viga que está en nuestro propio ojo. Porque mira lo que Jesús dice una vez más en el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces nos dice aquí claramente en el versículo 5
que debemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo, ¿o no? Dice ahí, solo dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no dice que no debemos ayudar a nuestro hermano a sacar esta paja de su ojo, solo dice que antes tenemos que preocuparnos por la viga y las cosas que tenemos en nuestro propio ojo. Entonces tenemos que identificar la falla o el pecado en la vida de nuestro hermano y ayudarle a ser libre, pero este proceso requiere evaluación y un justo juicio. Amén. Entonces, quiero leerles algunos otros pasajes en un momento. Mira lo que dice, si saltamos al versículo 15, en este mismo capítulo, Mateo 7, versículo 15. Mira lo que Jesús dice. Dice, guardaos de los falsos profetas. Ese es el mismo capítulo, hermanos, algunos versículos después. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Pero Jesús está hablando de juzgar o evaluar falsos profetas. Entonces, en este versículo 15, Jesús está en este mismo capítulo confirmando la necesidad de juzgar a otros de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su comportamiento. Entonces la palabra de Dios es muy clara con respecto a nuestra responsabilidad de traer luz y exponer pecados grandes. Hermanos, líderes que no hacen eso, por ejemplo, no son considerados confiables en los ojos de Dios. En vez de decir, quiero que podamos cambiar nuestra forma de pensar y nuestras palabras, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. En vez de decir, yo no voy a juzgar, debemos decir, quiero juzgar fielmente y correctamente de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Porque si juzgamos con un corazón incorrecto, desagradamos a Dios. También si decidimos no juzgar o evaluar a los demás, igual desagradamos a Dios. Entonces, nuestro anhelo siempre debe ser, hermanos, juzgar, pero con un justo juicio de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Una vez más, la iglesia en medio de este mundo oscuro tiene que levantarse como voces de la verdad. Tiene que levantarse como voces de pureza, voces y testigos de la verdad de la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados con lo que dice la sociedad de solo ser tolerantes y callarnos y no juzgar y no ofender y no criticar. Hermanos, es tiempo para que la iglesia se levante y levante su voz como testigo de la verdad en medio de un mundo lleno de pecado y lleno de oscuridad. Nuestro anhelo debe ser juzgar con un justo juicio de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Debemos anhelar juzgar, pero con un corazón correcto delante de Dios. Les muestro 3 ejemplos también del capítulo 2 de Apocalipsis. Cuando Jesús escribe a las iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 2, en primer lugar, hay 3 veces aquí donde Él habla de este tema de líderes juzgando o no juzgando. Jesús habla de eso 3 veces aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, cuando manda estas cartas a las iglesias. En primer lugar, la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, versículo 2, mira lo que Jesús dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Mire eso. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces Jesús dice aquí a la iglesia de Éfeso, al líder de la iglesia de Éfeso, haces muchas cosas buenas y realmente, ¿sabes qué? Hay una cosa que me gusta. Y una cosa que me gusta de ustedes es que han probado, han juzgado, han evaluado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces Jesús dice que es bueno que han juzgado a esos falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque en hacerlo están protegiendo a su iglesia.
Entonces Jesús afirma aquí en Apocalipsis 2 la necesidad de juzgar los falsos apóstoles. En Apocalipsis 2, el mismo capítulo, pero en el versículo 14, saltamos al versículo 14, cuando está hablando aquí a la iglesia en Pérgamo. En versículo 14 vemos el otro extremo. Mira lo que dice Jesús. Hablando a la iglesia aquí en Pérgamo, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces Jesús habla aquí a la iglesia de Pérgamo y dice, me gustan estas cosas que haces, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. No estás juzgando a las personas en la congregación que retienen esta doctrina de Balaam. Y no estoy feliz que no has juzgado esa doctrina, porque esa doctrina lleva a las personas a la inmoralidad. Entonces, te amo, pero no estoy de acuerdo con tu actitud con respecto a esta doctrina. No has juzgado y deberías hacerlo. No has protegido a mi iglesia contra el ataque de esa doctrina. Se dan cuenta también cómo Jesús reacciona. Y en el mismo capítulo, versículo 20, cuando Jesús está hablando a la iglesia de Tiatira, dice en versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, mire eso, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Responde aquí de una manera similar a cómo respondió a la iglesia de Pérgamo, pero en este caso está hablando de cómo ellos toleran a Jezabel. Dice, tengo eso contra ti. No has juzgado este ministerio de esta mujer Jezabel. No has protegido a mi iglesia contra sus ataques. Entonces, ¿qué piensa que Jesús dice que no debemos juzgar? Los que dicen o los que piensan que Jesús dice que nunca debemos juzgar algo, están olvidando muchas partes de la Biblia. Hermanos, no podemos solo citar el versículo 1 en Mateo 7 fuera del contexto, sin tomar en cuenta todos los otros versículos donde Jesús sí nos anima a juzgar justamente el pecado en este mundo. Entonces, el principio, una vez más, es que no queremos juzgar con un corazón incorrecto. Es lo que Jesús quiere enseñarnos hoy. No queremos juzgar sin tener la información correcta. Entonces, una vez más en Mateo capítulo 7, versículo 1, Jesús está hablando de no juzgar de una manera incorrecta. Y en el versículo 2 de Mateo 7, nos da la motivación para juzgar de una manera correcta. Miren lo que Jesús dice en el versículo 2. Mateo 7, versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Qué poderoso y fuerte esta frase que Jesús nos da aquí en el versículo 2. Jesús está declarando que cuando juzgamos, debemos tener cuidado y debemos escoger la medida correcta y el estándar correcto, porque con la misma medida que nosotros escogemos, seremos juzgados también. Entonces tenemos que escoger la medida correcta. Tenemos que juzgar con el espíritu correcto, un corazón correcto y con misericordia. ¿Sabes lo que es? Jesús está hablando aquí de la ley de sembrar y cosechar. Hermanos, quiero decirles que si juzgamos a los demás con dureza en nuestro corazón, con un espíritu de venganza y solo para criticar y lastimar, si juzgamos a los demás con dureza en nuestro corazón y con un corazón que solo quiere criticar, entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Otros se levantarán para juzgarnos a nosotros con dureza en su corazón y con el deseo de solo criticarnos a nosotros también. El principio es si juzgamos ásperamente, seremos juzgados ásperamente también. Entonces no solo se aplica a esta vida,
también sabes que se aplica a lo que recibimos de otros en esta vida, pero también se aplica al momento cuando nos paramos frente a Jesús. Sabes que cada uno de nosotros nos vamos a parar frente a Jesús y Él va a evaluar nuestra vida. También se aplica al momento cuando nos paramos frente a Jesús, cuando Él está evaluando las obras de nuestra vida, no para determinar nuestra salvación, para determinar coronas y recompensas de nuestras vidas. Entonces, juzgando ásperamente a todos es una señal que no hemos amado, no estamos amando como Jesús dice que debemos amar. Entonces Él va a considerar esta actitud cuando está evaluando nuestra vida en la era venidera. No solo afecta esta vida, pero afecta nuestra vida en toda la eternidad también. Es tan importante este principio. Es importante este principio porque como juzgamos a los demás en esta vida, la forma por la cual juzgamos a los demás afectará la evaluación de nuestra vida delante de Jesús y afecta recompensas, afecta coronas que podemos recibir en la era venidera. Entonces, una vez más, en Mateo 7, versículos 3 a 5, Jesús nos enseña ¿cómo debemos responder entonces a las fallas y el pecado en la vida de nuestro hermano? Toma nota que en esos versículos, en Mateo 7, 3 a 5, 3 veces en esos versículos Jesús usa la frase tu hermano, tu hermano. Entonces está hablando aquí en el contexto de relaciones cercanas. Personas que podrían ser consideradas como tu hermano en el sentido natural o en el sentido espiritual. Pero nos dice que si solo nos ocupamos de criticar a los demás, ¿sabes lo que va a suceder? En tu búsqueda del reino de Dios y su justicia, vamos a terminar distraídos y va a afectar nuestro caminar con Jesús. No vamos a poder buscar primeramente el reino de Dios y su justicia porque andamos criticando a todas las personas todo el tiempo. Y Jesús está diciendo aquí, si has visto una falla y un pecado en la vida de tu hermano, no puedes olvidar en primer lugar ver los problemas y pecados en tu propia vida. Es posible que tu hermano, ¿sabes eso? Que tiene la paja en su ojo, no sabe ni sabe de la viga que tú tienes en tu propio ojo, pero Dios sabe. Dios sabe. Entonces no pases más tiempo tratando de señalar una cosa más pequeña en la vida de tu hermano y olvidar el pecado más grande que tú tienes en tu propia vida. Jesús muestra claramente que si nos preocupemos más por una cosa pequeña en la vida de nuestro hermano y no nos preocupamos por limpiar la cosa grande en nuestra propia vida, ¿sabes lo que Jesús se dice? Se llama hipocresía. Hipocresía. Entonces, muchas veces mostramos este celo santo por ver la santidad en la vida de otro, pero no consideramos como algo valioso la necesidad de caminar en santidad en nuestra propia vida. Entonces tenemos que cambiar nuestro enfoque. Jesús dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Toma nota, Jesús no dice que no debemos ayudar a nuestro hermano a sacar la paja de su ojo. Solo dice que antes de hacerlo, antes de ayudarlo, debemos preocuparnos por sacar la viga en nuestro propio ojo. Tenemos una responsabilidad grande de cuidar a nuestros hermanos. Tenemos una responsabilidad grande como la iglesia de Cristo de hablar la verdad en amor. Jesús no está quitando esta responsabilidad. Porque mire la frase clave, dice, entonces, en el versículo 5, entonces verás bien, subraya esta frase. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando hemos tomado el tiempo para sacar la viga en nuestro ojo, cuando tratamos de ayudar a nuestro hermano, ¿sabes lo que va a suceder? Vamos a tener un corazón más tierno.
No vamos a ir con orgullo y superioridad juzgando a otra persona. Vamos a acercarnos con un justo juicio, pero con ternura en nuestro corazón, porque sabemos cómo Dios nos está cambiando a nosotros. Sabemos dónde estábamos antes. Sabemos y conocemos la fidelidad de Dios en nuestra propia vida. Entonces eso nos ayuda a acercarnos con ternura a nuestro hermano, para decirles la verdad en amor, pero sin olvidar cómo nuestro Padre Celestial nos trata a nosotros. Cuando hablamos de nuestra propia experiencia, nos ayuda a tener un corazón más tierno cuando hablamos la verdad a los demás. Porque nunca podemos olvidar cómo Jesús nos rescató. Nunca podemos olvidar cómo Él sigue limpiándonos. Te prometo que si no juzgues a ti mismo, terminarás juzgando ásperamente a todas las demás personas. Y el versículo 6 aquí, Mateo 7, una vez más Jesús dice: no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Podemos ser afectados también por las personas que nos critican, por la dedicación y pasión que tenemos en nuestra vida en relación con Jesús. No debemos distraernos criticando a los demás, ni tampoco debemos distraernos en esta búsqueda del reino de Dios cuando otras personas nos critiquen, porque va a suceder. Pero tenemos que mantener nuestro enfoque en buscar primeramente el reino de Dios. A veces cuando las personas empieza con ellos, ¿no? Empiezan pisoteando la verdad que estamos compartiendo. Pero después se pone más complicado y fuerte. Y ellos tratan de completamente destruir nuestra reputación en nuestra vida. Eso es despedazarnos. Tenemos que mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, sin criticar a los demás injustamente y sin permitir que las críticas de los demás nos hacen tropezar. Pero la Biblia nos ordena a juzgar. Déjame leerte lo que dice en Efesios 4, versículo 15. Toma nota de este pasaje, Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la verdad y el amor van de la mano. Y hermanos, la verdad es mucho más que solo información correcta. La verdad viene acompañada con un espíritu de amor. En realidad, el propósito de juzgar y evaluar la vida de otra persona es dar la oportunidad a los demás para que sean libres. Juzgar con un justo juicio es caminar en el carácter de Jesús. Tenemos el mandato de juzgar, pero justamente y con amor, en medio de un mundo que valora grandemente la tolerancia. Y lo voy a decir una vez más. Porque somos llamados a ser voces de verdad en medio de este mundo. Pero ¿qué es lo que escuchamos cada día en esta sociedad? No puedes juzgar, tienes que ser tolerante, no tienes que aceptar a esta persona en su pecado. Tenemos el mandato de juzgar justamente y con amor, pero en medio de un mundo que valora grandemente la tolerancia. La sociedad hoy valora grandemente la tolerancia. Pero Jesús viene para decirnos que tenemos que juzgar justamente el pecado en este mundo. Mira este pasaje en Mateo 18, 15. Toma nota de este pasaje. Mira lo que dice Mateo 18, 15. Algunos últimos versículos y terminamos la enseñanza hoy. Mateo 18, versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, cuando hablamos de este principio de juzgar justamente o hablar con nuestros hermanos, no podemos soltar ese paso de ir a nuestro hermano en privado para decirle la verdad. Es lo que dice. Para ir en privado para decirle la verdad. En Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
estamos nosotros en un proceso de ser cambiados y transformados, pero tenemos que preocuparnos por la viga en nuestro propio ojo. Mientras estamos siendo limpiados, vamos a poder, ¿sabes qué? Vamos a poder ayudar a nuestro hermano con la paja en su ojo. No tenemos que esperar hasta limpiarnos todas las cosas de nuestra vida para ayudar a nuestro hermano tampoco, porque nadie estaría ayudando a ninguna otra persona. Porque todos estamos en un proceso de ser transformados y cambiados. Pero nuestro propósito siempre debe ser acercarnos a nuestro hermano con humildad y con paciencia en nuestro corazón. Pero tenemos que aprender a juzgar correctamente, con el corazón correcto, con la información correcta. El propósito de un justo juicio es restaurar la vida de las personas, ayudarles a, igual como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios en su vida. Tenemos que acercarnos a los demás con humildad en nuestro corazón, sin olvidar nuestras fallas personales y nuestros pecados. En cualquier situación asegura que tengamos la información correcta. Déjame terminar leyéndoles 4 versículos y terminamos la enseñanza esta mañana. En Proverbios 18:13, Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Al que responde palabra antes de oír, tenemos que asegurarnos que tengamos toda la información correcta. Amén. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, es una palabra fuerte, yo sé, pero no podemos sacar este versículo de contexto. Tenemos que entender en el consejo completo de la palabra de Dios hay el mandato de juzgar justamente, de levantar nuestras voces como voces de verdad en medio de un mundo lleno de pecado y oscuridad, de levantar nuestras voces en medio de un mundo que solo valora la tolerancia. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra palabra, en la palabra de Dios, en la verdad de las Escrituras. Amén y amén y amén.